Estamos iniciando el programa Explora tu mente con Janina Melis y Juliana Mordini. En este espacio conversaremos acerca de salud mental y cuán asombroso y complejo puede ser nuestro cerebro. Comenzamos. Comenzamos un nuevo programa de Explora tu mente aquí por Radio UNACH. Bienvenidos, qué bueno estar de nuevo en este espacio. Jani, ¿cómo estás? Muy bien, ha sido una semana intensa, pero bien, día lunes. Y bueno, el programa también se repite en otras oportunidades para que aquellos amigos que no lo ven hoy, ustedes también compartan. Digan, oye, el programa estuvo bueno, así que para que lo compartan ahí también. Bien, Sí. linda semana. Bueno verte de nuevo, Julie. Sí, maravilloso. Me encanta, yo siempre espero los lunes en la mañana porque tenemos programa de radio en vivo y hoy nuestra invitada que está aquí la pueden ver por Twitch porque estamos en vivo y la van a escuchar en este momento, Graciela Maturana, ella es psicopedagoga, porque hoy vamos a hablar sobre psicopedagogía. ¿Qué es? Bienvenida, Graciela. Muchas gracias, buen día. Un gusto Buen estar aquí. día. Por favor, contanos un poquito acerca de ti. De mí. Sí. Bueno, como recién mencionaste, soy psicopedagoga. Trabajo en la DAIE, Dirección de Apoyo Integral al Estudiante. Sí, Bien, lo dije bien, bien. bien, Lo dije bien. Bueno, estoy acá desde el 2018. Trabajando con los estudiantes ahí en distintas cosas, talleres, en la atención individual, así que por ahí tenemos un poco de experiencia en los chicos universitarios. Bien. En la gestión también. Graciela nos ayuda mucho en lo que es la gestión de algunos programas que tiene la DAIE. Así es que alta experiencia también en gestión y en trabajar con estudiantes universitarios, que no es lo mismo que la psicopedagogía de niños pequeños, lo vamos a aprender hoy día. Así Muy que bien. estamos contentos que nos Sí, acompañes hoy, gracias por estar aquí. Gracias por venir. Lindo tenerte. Y antes de empezar a tirotearte con preguntas, vamos a pasar el número de WhatsApp para que nuestros auditores puedan comunicarse con nosotros. Más 569 68 16 90 95. Lo tengo gigante, acá se ve. Sí, para que no se le olvide. Porque no me lo he memorizado. Entonces, Ahora vas a aprender técnicas para memorizar. bueno, Con bien. una psicopedagoga. En todos los programas aprendo algo. Muy bien. Yo me saqué turnito cuando tuvimos el programa Sí, con la acerca de la fonoaudióloga. voz. Sí, y yo ya fui, ¿eh? ¿Y qué tal? Bien, muy bien. No los he Perfecto. practicado. No, es que no terrible. hace- O sea, los tengo ahí. Yo tengo que practicarlos. No, Repasemos. Más 569 68 16 90 95. Nos comunicamos por WhatsApp. También pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook. Estos videos luego se cargan en YouTube, así que pueden volver a escucharlos y a verlos. Bueno, Jani, empecemos. Sí. Comenzamos. Bueno, la primera pregunta es, generalmente tenemos el concepto de que la psicopedagogía atiende a niños pequeños, ¿cierto? Cuando a los chicos no les va bien en el colegio, lo que hacemos es que vaya la psicopedagoga. Ujú. Cuéntanos un poquito acerca del trabajo de la psicopedagogía en niños, para que después nos cuentes. En educación superior, a mí me llama la atención, o sea, ¿qué tiene que hacer un psicopedagogo con gente adulta? Eso igual es como que... Cuéntanos un poquito qué hace un psicopedagogo en Ok. las primeras etapas escolares. Y Ujú. Bien. Bueno, la psicopedagogía, como el nombre lo dice, es como una mezcla entre psicología, etapas del desarrollo y el aprendizaje, que vendría a ser la pedagogía. En las primeras etapas, obviamente, estudia un poco o interviene en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, en los chicos más pequeños, habilidades previas a la escritura, el proceso de lectoescritura, si es que se genera ya alguna dificultad que impide que el estudiante, que el niño progrese en esa etapa, poder actuar ahí a tiempo. En el proceso, digamos, de su enseñanza básica es más o menos parecido el trabajo de que el como estudiante... prevención. De prevención y también de intervención. Estamos hablando, por ejemplo, de dislexia, discalculia, esas cosas. Exacto. También chicos con algún otro diagnóstico, trastorno por déficit atencional, del espectro autista, alguna dificultad cognitiva también. Es generar un poco, si hablamos de colegio o de educación regular, generar las herramientas, los espacios que le permitan al estudiante progresar. Digamos, eso es como una enseñanza básica y media. Ok.
Entonces hay una diferencia porque teníamos la idea, algo sabíamos, ¿cierto?, de que tal vez alguien en nuestra familia o a veces nosotros mismos que estamos con algo complicado, con problemas de memoria o para rendir bien en el colegio y apoyo psicopedagógico. Pero en educación superior pareciera ser que eso ya debería estar superado. Tú recién mencionabas las etapas del desarrollo. Claro, hay etapas del desarrollo que son como más críticas, más cruciales, donde podrían presentarse algunos problemas de aprendizaje, me refiero, problemas de aprendizaje. Pero en educación superior estamos hablando de gente adulta, de niños mayores de 18 años, la mayoría, ¿cierto? 17, 18 años, ya grandes, dificultades para aprender después de que han recorrido, ¿cierto? Una ya primaria, secundaria. ¿Cuál es el rol del psicopedagogo en educación superior? Claro, los desafíos son diferentes, tal vez en la etapa universitaria. Sí, completamente. Como bien decía Yanina, el estudiante ya viene recorrido un camino de su educación básica media. Y aquí podríamos mencionar desde mi perspectiva, o de la perspectiva de la educación regular actual, generalmente no enseña. Suena raro esto, pero no enseña a aprender. A mí en el colegio, en enseñanza básica, o sobre todo en media, todavía no enseñan al estudiante a cómo él puede aprender. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes que llegan a la universidad a su primer año se encuentran con que nunca estudié. A veces me han dicho, yo nunca estudié en la media. Claro. Iba a dar la prueba. Sí. Bastaba la atención en clases. Sí. Y eso era suficiente para rendir la prueba, la nota. O sea, hablamos de un tema de aprenderme el contenido, pero no desarrollar una habilidad en particular, una cosa así. Exacto. Entonces, llegan a la universidad, se topan con que tienen que estudiar. O sea, dedicar tiempo diario a estudiar, 1 hora, 2 horas, 3 horas o más, y no saben cómo hacerlo. Y se ponen ansiosos, se frustran. Entonces, por ahí va la tarea de la psicopedagogía, es como bajar un poquito esa ansiedad y decir, ok, ordenémonos un poco, veamos cómo podemos organizar tus tiempos, entregarte algunas técnicas de estudio. Entonces, eso es lo que generalmente trabajamos acá. Sí. Bien. Oye, me parece, me sorprende, pero no a la vez. Es decir, creo que una buena cantidad de estudiantes de educación superior son buenos estudiantes en el colegio, les fue muy bien, tuvieron muy buenas notas y me imagino que al llegar a educación superior y tener la primera evaluación, nota insuficiente, un nivel de frustración. ¿Hoy les puedo contar algo? Sí. Mi primera nota insuficiente, mis hermanos la pusieron en un cuadro en el living de mi casa. Me acuerdo que fue un 1.8. En la escala de 1 a 7 me saqué un 1.8. No voy a decir qué asignatura porque mi profe puede que me escuche. Tuve que dar esa asignatura por segunda opción. Pero fue súper frustrante para mí, Graciela, porque yo era muy buena estudiante en enseñanza media y mi primera nota fue terrible. Es común que ocurra, que nos pase. Y está dentro de lo normativo también, o sea, como los chicos que llegan a principio a consulta o a estas alturas del semestre, también mucha frustración a veces, llevo 2 rojos, este ramo me está costando y angustia a veces, llanto, pero también uno trata de transmitirles que es su primer semestre, que hay un proceso de adaptación. Entonces es esperable que ocurra. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Gracias, Graciela. Claro. Recién me doy cuenta que es esperable. Sufrí muchos años por eso. Sí. Pero claro, normalizarlo un poco más o bajarle el tabú de qué importante que es aprender, ¿no? O sea, no tenerle miedo a aprender o a equivocarnos. Sí. Porque claro, uno se frustra y ahora vamos a hablar un poquito de las emociones asociadas al aprendizaje. Se frustra, pero porque también hay, más allá de la expectativa de que está poniendo tiempo, esfuerzo, dinero, también una presión que existe social o una idea social de que, y si no sé esto, no soy valioso. Claro, tengo que estar en la universidad y saberlo todo. No, se aprende, o sea, está bueno concientizar sobre, o sea, mentalizarnos, quiero decir, sobre eso, ¿no? O sea, todo es un aprendizaje, un proceso, y está bueno que sea así, que sea un proceso. Y somos todos distintos y tenemos distintos ritmos, chicos se adaptan fácilmente, otros les toma el primer semestre, el primer año, adaptarse, somos todos diferentes. Y depende de la carrera. Bueno, mi hermana que está terminando medicina, claro, ella ya no tiene miedo, ya está en el último año, a presentarse a sus exámenes. Ella ya entendió cómo funciona la dinámica de la carrera de medicina, sabe cómo le funciona, en qué horarios tiene que estudiar, sabe, ya entiende, o sea, ya está llegando al final de la carrera
se maneja bien, digamos. Obvio el desafío de sentarte a estudiar y demás, pero ya aprendió cómo funciona. Ajá. Entonces es lógico que si también estamos empezando en la etapa de educación superior, uno tenga que aprender cosas Exacto. nuevas sobre Sí. cómo estudiar, pero después le vas agarrando la mano con los Sí, años. Sabes que pensaba que tan importante es aprender, porque tal vez en el colegio la importancia no es solo aprender, sino tener una buena calificación. Claro. Es importante entonces esto del aprendizaje. ¿Cómo se concibe la importancia del aprendizaje en educación superior? Bueno, en la educación superior debiese cobrar más relevancia el proceso de aprender. Sabemos que las notas, las calificaciones me permiten aprobar las asignaturas, los ramos, Claro. Exacto. pero me estoy formando como profesional. Por lo tanto, la motivación es distinta. Al colegio teníamos que ir sí o sí, es obligatorio. Pero partimos de la base acá de que yo escogí esta carrera, ¿cierto? Por lo tanto, mi motivación por estudiar es distinta. No pasa en todos los casos, pero en la mayoría sí. Por lo tanto, se me fue el hilo. El hilo. No, estábamos hablando de qué tan importante es aprender. Sí. Por lo En la tanto, universidad, claro. sí, las notas sí, eso decía, son relevantes porque me permiten aprobar las asignaturas, pero más que eso es el aprendizaje, o sea, Sí. las herramientas que yo adquiero para ser un buen profesional. Claro. Voy a paréntesis, ¿no? Algo que debatimos siempre con amigos es, claro, obviamente que necesitamos aprender, porque luego uno va a ejercer. Vos terminaste de dar el título y bueno, ¿y ahora qué hago? Pero cómo equilibrar también, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Tenía una amiga, no vamos a dar nombres, que ella decía, ay, pero yo no he aprendido todo. Mm. Pero yo decía, sí, está bien, recibite primero. Y luego también vas a seguir aprendiendo aún más cosas. O sea, también, ¿qué opinas de esta idea de que uno antes de graduarse tiene que saber todo? O sea, yo tengo que aprenderlo todo. O sea, ¿cuál es el equilibrio entre, claro, aprendo, pero también en la universidad implica un proceso que es burocrático, que en donde luego voy a necesitar para ejercer, tener mi título y aprobar las materias y terminar? O sea, ese Hay un equilibrio. tema legal, ¿no? Claro. Que en el fondo da cuenta de una certificación de calidad. O tiempos también. El profesional egresado sabe hacer lo que dice que su título que Claro, sabe hacer. exacto. Pero tengo que saberlo. todo Claro, el pero en chingo cuanto a tiempo. tiempos, por ejemplo, ¿no? Bueno, tengo un examen la próxima semana, pero no alcancé a aprenderlo todo, pero lo sé. O sea, Ujú. bueno, no sé si se está entendiendo mi Sí, idea. entiendo tu idea, sí. Pareciera ser que nos pasa como estudiantes universitarios que queremos estar hiper, mega preparados para rendir una evaluación. Claro. Pero pareciera ser también que, o sea, es lo que debería ser. Claro, por sí, algo voy a sí, rendir. sí. Pero, ¿qué pasa cuando siento emocionalmente que habían cosas que me faltaron por aprender, no solo para la evaluación, sino que para poder rendir como profesional? ¿Qué hago con eso? Claro. Ahí sí te interpreté. Bien, sí. Sí, es un gran tema, es como se repite un poco en el contexto universitario esto lamentable y nos pasa a todos y nos pasó de estudiar para la prueba, como Claro. decimos nosotros. Entonces los mismos estudiantes a veces dicen, no sé, voy a poner un ejemplo de un ramo, anatomía, que es memoria, que es ubicar partes del cuerpo, Sí. así, ¿es eso o no es? Exacto. Y ellos dicen, y di la prueba o la interrogación y ahora no me acuerdo de nada. Claro. Entonces es complejo. Yo a veces tratamos de conversar que cuando ellos egresen nunca se van a sentir 100% Claro. preparados. Es como cuando uno salió al mundo laboral. Uno siente que no sabe nada. Y yo les comunico eso y tratamos de graficarlo con que lo que entrega la universidad es un cimiento. Como se hace el cimiento de una casa con este radiero, este cemento grueso, la universidad es eso. Y todo lo que te entrega es esa base. Lo demás te lo va a dar la experiencia laboral. Yo creo que nunca nos vamos a sentir 100% preparados, por ejemplo, para una evaluación. Ahora hay otro elemento que también es importante y es que en el periodo universitario se estudia un poquito parcelado. Y después ya en el trabajo empieza a hacer como clic, como que todo empieza a cobrar sentido de lo que Sí. estudiaste, que al principio di la evaluación y ahora ¿para qué me va a servir o qué hago con esto? Y recuerdo una experiencia en particular, hoy día parece el día de la experiencia, Sí. pero como para que igual los amigos recuerden, ¿no? En mi formación profesional de pregrado, en una asignatura que era lingüística, y todo el semestre estuvimos analizando morfológica y sintácticamente la frase "el gato de la tía Carlota come pan con vino". Ujú. Todo un análisis
Era tremendo, todo el semestre en eso. Y yo decía, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, después cuando me especialicé para atender trastornos del lenguaje, hizo clic, vi la luz. Y cobró mucho sentido al momento de hacer apoyos terapéuticos en la sintaxis y en la morfología de los estudiantes con trastornos del lenguaje, entender todo el análisis que se hacía del gato de la tía Carlota hace muchísimos años atrás. Claro. Entonces pareciera ser que eso también ocurre, Graciela. Puede ser que lo que aprenda hoy no le cobre sentido ahora. Exacto. Y cómo eso me afecta emocionalmente, cómo trabajo eso desde la emoción para poder decir, ok, esto no me, pero en algún día me va a servir. Sí, Claro. es un poco hacerse consciente de eso y uno trata también de transmitirlo. Es como siempre está ahí como, este ramo de qué me va a servir. Y los Exacto. chicos lo expresan porque también se frustran, no me está yendo bien en esto, pero yo sé que además este ramo no me va a servir mucho para mi carrera. Entonces tratar de transmitir, de que se hagan conscientes de que cuando entren al mundo laboral sí se van a dar cuenta que eso a lo mejor que en su momento fue, que consideraron que no sirvió, uno después cuando entra al mundo laboral hace un todo. Exacto. ¿Cierto? Yo les digo, uno cuando entra a trabajar no va a decir, hoy voy a aplicar esta teoría o me voy a ir por esta línea de este autor. Uno más bien hace un todo y toma herramientas de todo Claro. y aplica. Pero yo creo que es importante que los estudiantes sean un poco conscientes de eso. Estoy en mi proceso de formación y todo lo que se me entrega, ¿cierto? Como aprendizaje o lo que debo aprender me va a aportar en algo en algún momento. Bien. Bueno, aquí estamos en Explora tu Mente, en Radio Nach 106.9 FM, en este momento junto a Graciela Maturana, conversando con Yani acerca de la psicopedagogía. ¿Qué es la psicopedagogía? ¿Cómo influye o cómo puede ayudarnos, aportarnos en nuestros progresos académicos? Decíamos, en el aprendizaje y teniendo en cuenta las etapas del desarrollo, ¿no? Personal. Emociones que nos pasan, nos sentimos mal, nos frustran. ¿Tú te frustrabas, Julie? ¿Que no te iba mal? Sí, por supuesto. ¿Qué hacías? Ya. Porque uno le Cuéntanos. pone expectativas. Bueno, uno también siente ansiedad, siente miedo, un montón de cosas, porque hay mucho en juego cuando uno está estudiando una carrera universitaria. Sí. Entonces creo que me tomaba mis momentos para reflexionar, para calmarme un poco, me organizaba, me servía mucho organizarme, dialogaba también con mis profesores. O sea, yo siempre lo digo y lo he dicho varias veces en nuestros programas, que el diálogo con el profesor a mí me parece importantísimo, hablar, ¿no? Vital, sí. Sí. ¿Cómo afecta, Graciela, las emociones? ¿Puede ser que alguien esté muy feliz y le va bien o muy triste y le vaya muy mal solo por la emoción? Sí. ¿Nos paraliza? También, como decía Julia, hay mucha expectativa. Hay inversión económica, de tiempo. Puede que me esforcé mucho para que me fuera bien este certamen, igual me fue mal. Y somos seres integrales, entonces si no estoy bien emocionalmente, eso va a impactar mi aprendizaje. No somos máquinas. Y también es bueno que los chicos lo entiendan y ellos también lo perciben. Sobre todo con la frustración. Los chicos, no voy a criticar las nuevas generaciones, creo que a todos nos cuesta lidiar con la frustración. A lo mejor uno aprende después más adulta, pero tratar de dialogar, como decías tú, o de parar un poco. Decir, ok, me fue mal en este certamen, ¿qué hago ahora? ¿Puedo utilizar eso como una oportunidad o me quedo estancado ahí, no, me va a ir mal? Y entonces tratar de salir de ese círculo y decir, ok, me fue mal, ¿qué hago ahora? Y cuesta un poco, sobre todo los chicos que vienen entrando, cuesta un poco que salgan de ese paso. Claro, bien. Y hablando de aprendizaje, ¿existen estilos de aprendizaje? Qué buena es pregunta. ¿Qué es eso de estilos de aprendizaje? Bueno, hasta hace algunos años atrás, no muchos, y por varios años, algunos autores confirmaban que existían formas de aprender determinadas. Por ejemplo, según un autor, él decía que o aprendo de manera visual, o auditiva, o kinestésica, que tenía que ver con el movimiento. Y encasillaba de alguna manera, o no se encasillaba en una de esas tres, o una combinación como de tres, pero siempre había una que predominaba. Entonces, era fácil, por así decir, no, yo soy más visual, yo soy más auditivo, yo soy más kinestésico. No está completamente errado, pero las últimas investigaciones demostraron que el proceso de aprendizaje es mucho más complejo que eso y que no lo podemos encasillar.
y tiene que ver con nuestras características intelectuales, personales, emocionales, experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje, que nos pueden frustrar, nos pueden marcar también. Ujú. Entonces, encasillarnos en una forma de aprender, yo soy así, yo aprendo así nomás, es complejo. Ahora se abrió un poco esa mirada. Te iba a comentar también, porque de hecho estábamos viendo el otro día redes sociales con mi esposo, y él me mostraba, aprendes un 20% de lo que ves, un 60% de lo que escuchas y un 90% de lo que haces. Entonces yo lo miraba y le digo, ¿y esa medición dónde se hizo? ¿Cuándo y por qué? ¿Y de qué tipo de aprendizaje y qué aprendizaje? ¡Wow! Entonces, de pronto, esto es un mito. ¿Y por qué es importante erradicar estos mitos, Graciela? ¿Por qué tenemos que conversar esto de los estilos de aprendizaje en nuestro programa de radio? ¿Por qué no podemos decir, bueno, a mí me gusta hacer más esquemas, tiendo a ser más visual para organizarme? ¿Por qué es importante que lo hablemos? Porque el estudiante necesita descubrir las herramientas que a él le sirven para aprender o que potencian su aprendizaje. Y también esas herramientas pueden ir cambiando en el tiempo. A lo mejor en primer año yo me di cuenta que solo haciendo resúmenes me fue relativamente bien, pero después me di cuenta que a lo mejor si hago un mapa mental, un esquema, un diagrama, me fue un poco mejor en esta asignatura. O si hablo con otro, por ejemplo, si es auditivo, si repito algo frecuentemente, si hago un podcast. Depende también de la naturaleza de la asignatura que estoy estudiando. Por supuesto. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, matemática que estudiar, no sé, oratoria. Claro. Exacto. Eso también los chicos se dan cuenta y perciben. Es como, no puedo estudiar de la misma forma para química que para una asignatura que es más teórica o más filosófica. Claro. Entonces también esa adaptación cuesta un poco de decir, para esta asignatura tengo que estudiar de esta forma, para esto. Entonces a veces se encasilla mucho en una forma. Ya, aplico mis resúmenes para todo. Y se dan cuenta que en química, matemática, el resumen no sirve. Claro. No resultó el resumen. Sí, entonces esa etapa de descubrimiento que tienen que hacer ellos mismos. De decir, tengo que encontrar la forma que me dé los resultados que yo espero y los aprendizajes que yo espero. Bien, entonces decimos que es importante conocer cuáles son aquellas herramientas, o sea, más que un estilo único encasillado, es un proceso de aprendizaje. Sí. Porque claro, en una carrera, por ejemplo, hay distintas materias, distintas formas de aprender en esas materias. Y yo también pienso, claro, los tiempos de cada uno son diferentes, las exigencias que uno tiene fuera de una carrera, ¿no? Las emociones. Sí. La salud importa también. Entonces, en resumen, ¿no? Respecto a esta pregunta de los estilos de aprendizaje, entonces lo importante, ¿qué sería? Que es, más allá de una forma de aprender, es un proceso que puede ir variando en el tiempo, que influyen muchos factores como los que mencionabas tú, mi estado emocional, la metodología del profesor también, es multifactorial. Lo importante o con lo que debiésemos quedarnos con que yo debo descubrir mis formas de aprender y las que a mí me traen mejor resultado y mejor aprendizaje. Más que un estilo sensorial, visual, kinestésico, es como un estilo cognitivo, ¿no? Exacto. De cómo, si reflexiono más, si hago más análisis, más comparación, más un estilo cognitivo que un estilo sensorial. Claro. Sí. Sí, exacto. Antes era una mirada sensorial, lo que veo, lo que escucho, Exacto, lo que toco. lo que hago, sí. Ahora. Sí, oye, Graciela, en lo que hemos conversado hay un concepto como que creo que es repetido, en el fondo como que tienes que darte cuenta, el chico tiene que traer conciencia, y habla mucho de las decisiones personales. Estamos hablando de una persona que deja de ser muy dependiente del otro y pasa a ser un poco más autónomo. ¿Qué es esto? ¿Cómo entendemos el tema de la autonomía en esta edad, en la educación superior? Y también la autorregulación. ¿Cómo es que efectivamente tengo que tomar estas decisiones? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Cómo avanzo a la meta? Explícanos un poquito acerca de qué función cumple en este caso la autonomía, la autorregulación. Es clave, es clave. El éxito académico, siempre tratamos de transmitir también eso, no está determinado por tu inteligencia. Creo que se habló de inteligencia en unos programas atrás y quedó ahí como bien claro que somos todos distintos y no hablamos de quién es más o menos inteligente, sino la clave del éxito académico, de la formación profesional, es cómo yo me organicé, cómo yo, como decías tú, regulé mis tiempos, organicé mis tiempos para responder a las exigencias académicas. Entonces esta autonomía, vuelvo a insistir, también es un proceso que generalmente se da primer semestre, primer año,
que es como esa toma de decisiones. Y un ejemplo bien simple que lo hacemos en la práctica, el celular. Ok, me voy a poner a estudiar tal materia, me siento como en mi escritorio, todas las condiciones, y yo tengo que decidir desconectar, no sé, el internet del teléfono para que no me lleguen notificaciones. Entonces son a veces pequeñas decisiones que van a impactar, pero esas decisiones se espera que el estudiante, consciente de que está en la universidad, formándose profesionalmente, tome esas determinaciones y pueda adquirir estos hábitos que son los que les van a permitir responder a la exigencia. Gracias. No, ningún hábito es fácil instaurar, es como empezar a ir al gimnasio, es como cambiar la alimentación, pero empezamos de a poco, tratamos de empezar de a poco, con cierta regularidad, y se logra, eso es lo positivo, Sí. se puede. Cuando hablamos de autorregulación, en el fondo no solo de el que ahora me hago responsable, sino más bien también de ese trabajo consciente de saber dónde estoy como estudiante y dónde quiero llegar. Exacto. ¿No? O sea, El establecimiento de metas es importante. Exacto. Metas Eso. pequeñas. La recomendación en tu sesión de estudio, hablamos de eso, no sé, hoy día voy a estudiar de 4 a 6 y yo ya tengo que establecer una meta para ese horario. Ok, hoy día voy a estudiar para el certamen de anatomía, de química, y voy a avanzar en el trabajo X. Ya hice una pequeña meta y siempre es recomendable, yo digo en un post-it, escribirla. Ya, hoy día voy a... Y después que lo cumplí, agarro el post-it, lo rompo y digo, hagan ese ejercicio. Claro. Celebro. En nuestro cerebro funciona así, con pequeñas recompensas. Y así como puedo establecer metas diarias, pues mi meta a lo mejor mediano, largo plazo es terminar bien mi semestre, y la meta, cierto, gran es egresar, cierto, y titularme. Pero el establecimiento de metas, aunque sean pequeñas, es clave. Bien. Es importante. Es en el fondo, como a modo igual de resumen, acostumbramos a hacer esto como resúmenes cortitos después de un análisis. Es como saber que tengo que tomar decisiones para que me vaya bien. Tengo que, aunque no quisiera, ¿cierto? Depende de la meta, las decisiones que voy a tomar para cumplir la meta, dónde estoy, dónde quiero llegar y qué voy a hacer para llegar a la meta, ¿cierto? Esas pequeñas decisiones. Claro. Y eso es la autorregulación y la autonomía. Bien, entonces es algo que uno hace con uno mismo, uno puede obtener ayuda desde la psicopedagogía, digamos, para aprender estas herramientas, para organizarse. Entonces, los hábitos son importantes. ¿Y qué pasa respecto de cómo organizo ese tiempo? Digamos, algunas claves o tips que podamos dar tal vez. Sí, es importante aquí la regularidad. Por ejemplo, bueno, estamos en contexto universitario, se esperaría que el estudiante dedique una cierta cantidad de horas que no está establecida. No hay un libro que diga el estudiante universitario tiene que estudiar tantas horas diarias, pero sí empezamos a veces con un mínimo ya, 1 hora regular de lunes a viernes. O sea, además de la cursada, ¿no? Porque además, recordemos que pueden estar cursando todos los días, digamos, varias horas al y día. distintos horarios. A eso se le llama trabajo autónomo. Claro. O sea, incluso dentro de los programas de estudio de todas las universidades aparece el programa de clase electiva, que es donde vas, pero también hay una horita te dice trabajo autónomo. Eso pocos chicos lo saben cuando llegan. Sí, ¿o no? y generalmente si hacen una suma de todas las horas de trabajo autónomo que aparecen ahí, son muchas horas a la semana. O sea, hay harto tiempo. De hecho, la jornada está hecha. Si sumamos las horas de clases más las horas de trabajo autónomo, nos vamos a dar cuenta de que cumples una jornada de trabajo laboral de 45 horas, más o menos. Sí. Entonces, está regulado para que puedas armar el hábito si es que lo haces de manera regular, ¿no? Sí. Entonces, un poco inconcebible en el contexto universitario que un estudiante no dedique un tiempo todos los días a estudiar. Una, por la cantidad de asignaturas que tiene, que no son menos de 6, 7, 8, 9 Claro, sí, en a algunas veces, carreras. en las asignaturas Entonces, prácticas, decir, sí. tengo 8 asignaturas, 7, no puedo, como decimos acá, darme el lujo de hoy no estudiar ni mañana ni pasado. Siempre hay algo que estudiar. Siempre. O repasar, Claro. ver un video complementario. La idea es que si no tengo nada que hacer, aunque siempre tiene algo que hacer, pero si no tengo justo ese día nada que hacer, igual destino un tiempo, aunque sea 1 hora, para Claro. repasar mis apuntes, complementar, aclarar dudas, etcétera. Claro. Yo creo que en este punto el hábito y el organizarse, ¿no? Uno mismo es importante porque, claro, uno termina de cursar, supongamos, ¿no? 6 de la tarde. Claro. Un día, supongamos que empezaste temprano, terminaste a las 6. Claro, querés comer, dormir, ¿no? Porque estás cansado. Entonces creo que la organización
ahí, ¿no? Es clave. Y el cumplirse a uno mismo, ¿no? El ser fiel con lo que uno se propone es importante porque vos ya sabes que al menos, bueno, descansas un poco, comes algo, te relajas, pero una horita después vas a estudiar, ¿no? Sí. Oye, hay otra experiencia. Sí, a ver. Hoy día fue el día de mi experiencia. Muy bien, me encanta. A mí me encanta escuchar experiencias. Sabes que mis primeros años de universitario, Graciela, Yuli, yo no tenía este hábito. No, por eso me saqué el 1.8. Pero estudiaba así mal, o sea, hasta noche, hasta las altas horas de la madrugada, el fin de semana. Hasta que, claro, necesité ayuda y tuve apoyo psicopedagógico. Y después estudié de lunes a viernes. Qué lindo. Y sábado y domingo era para mí. O sea, sábado, yo soy una persona religiosa, así es que el sábado para mí es un día especial. Entro en un contacto, tengo una cita con Dios, así es que es muy genial esa cita, no la cambio. Y el día domingo era para mí, para ir a hacer deporte, juntarme con los amigos, salir con mi familia. Y a no ser que fuera una asignatura que me tuviera muy, muy, muy preocupada, repasaba. Pero, ¿sabes qué? Estudié de lunes a viernes y fui una estudiante exitosa. Por Qué el bueno. orden. Se lo debo a mi psicopedagoga. Qué bueno, aprender, ¿no? Adaptarlo a las distintas realidades. Entonces, ¿es posible, Graciela, poder superar la etapa universitaria estudiando de lunes a viernes? Sí, por supuesto. Y además, esta organización de mis tiempos me va a permitir tener tiempos de esparcimiento. Entonces, claro, es ese importante equilibrio hay incluirlo. que mantenerlo. Como el ejemplo que ponía Yuli de hay chicos que salen a las 7 de clase Sí. y viven lejos, llegan tarde a sus casas y uno va, puede ser que un día de la semana esté muy, muy colapsado y llego a las 9, 10 a mi casa, ok, ese día ya es mucho, ¿cierto? Sí. Pero puedo compensar otro día, distintas realidades, chicos que trabajan, Sí. chicos que son papás, que son mamás. Entonces, por eso la importancia, volviendo un poco atrás, de que esto sea personal, de que estos Claro. hábitos sean personales y de acuerdo a mis características, a mis necesidades. Claro, exacto. Bueno, aquí estamos en Radio Nach para los que recién se están sumando a nuestro programa Explora tu Mente. Bueno, Radio Nach 106.9 FM y compartimos nuevamente con ustedes nuestros canales de comunicación. Pueden hacerlo a través de Instagram como radionach.cl, en Facebook también Radio Nach, en YouTube para ver los programas anteriores, porque recién mencionábamos que hablamos acerca de la inteligencia en otros programas. En este momento estamos en vivo también por Twitch, pero mucha gente me ha comentado que nos escucha cuando está en el auto, o sea, cuando va hacia el trabajo o vuelve o haciendo compras y demás, así que nos encanta acompañar la mañana de nuestros oyentes y también saber de ustedes, así que escríbanos al más 569 68 16 90 95. Y así nos cuentan qué otro tema quisiera que pudiéramos tratar, ¿cierto? Y así buscamos algunos invitados especiales para algunos programas que nos quedan. Sí. Y poder profundizar en algunos temas que serían interesantes también para usted con respecto a explorar cómo funciona nuestra mente y cómo podemos ser más eficaces y más felices. Este programa, nosotros siempre recibimos invitados muy especiales como hoy Graciela, que nos acompaña, psicopedagoga. Forman parte de la Dirección de Apoyo Integral. No, Al bueno, estudiante. porque Está cambió el nombre, está bien, ¿no? Sí, Está bien. integral. Integral Al estudiante. al estudiante, la DAIE, que justamente el propósito es favorecer la vida universitaria de los estudiantes, entregarles herramientas a través de distintos profesionales, como Graciela, ¿sí? Que es psicopedagoga, también psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Trabajador social, Muy bien. ingeniero informático también tenemos en Muy el bien, equipo. muy bien, Sí. muy bien. El objetivo es poder asegurar la progresión académica de éxito y que tengan una muy buena experiencia. Cuando nosotros decimos vive la experiencia UNACH, esperamos que sea una buena experiencia. Sí, qué lindo. Ahí está la DAIE para hacer más hermosa aún la experiencia. Y es 100% gratuita la atención Además. para los estudiantes. Sí. O sea, Mientras eso- sean estudiantes regulares, claro. todo gratuito. Eso hay que aprovecharlo, hay que ir, sacar hora o turno, como decimos en Argentina, y bueno, y hacer más amena la realidad y la experiencia de la universidad. Y estamos hablando acerca del aprendizaje y cómo organizarnos con el estudio, y nos gustaría, Graciela, si puedes contarnos un poco acerca de las técnicas para estudiar. Bien, hay varias técnicas que se pueden aplicar o que muchos ya aplican. Ya hace un rato mencionábamos el resumen, que es como lo más utilizado. Ahora
hay mucha herramienta tecnológica que podemos ocupar, así que también es bueno ocuparla a nuestro favor, lo que hablaba de complementar a veces con videos. Cuando hablamos de técnicas, son herramientas específicas que yo puedo aplicar para el estudio personal, o sea, en este tiempo autónomo que yo decido estudiar determinado contenido, digamos, de tal asignatura, cómo voy a estudiarlo, cómo lo voy a organizar. Por ejemplo, están los organizadores gráficos, que nos referimos, por ejemplo, mapas conceptuales, mapas mentales, que es como lo más nuevo, que son estos mapas menos estructurados, donde el concepto está al centro y salen como ramitas hacia alrededor, asociado a colores, a imágenes, porque lo vamos a recordar más fácilmente. Tenemos cuadros comparativos, esquemas, cualquier diagrama, por así decir, que nos permita ordenar la información y a la vez sintetizarla. Okay. Esas son técnicas o las más utilizadas. Y que tiendan a ser un poco más visuales, ¿cierto? Exacto. De tal manera que podamos, al ver la imagen, recordar, ¿cierto?, lo que hemos aprendido. Que hay de aquellos que no somos muy dados a hacer esquemas, que, por ejemplo, que somos más de cuando tenemos que rendir asignaturas donde tenemos que memorizar mucho y dar algunas frases. No puedo estudiar eso con esquemas visuales. ¿Hay algunas otras técnicas que podamos ocupar? Sí, hay mnemotecnias que se llaman las técnicas de memorización. Sabemos que hay asignaturas que son básicamente Anatomía, memoria. que es terrible. Exacto, entonces hay algunas mnemotecnias. Hay una que, bueno, se hacen concursos internacionales de memoria, no sé si han visto por ahí, sí. Hay unas personas expertas y memorizan un montón. Hay varias técnicas que ellos ocupan. Por ejemplo, hay una técnica que es imaginar una casa, que se llama el Palacio de la Memoria. Yo imagino una casa grande, una casa ojalá que yo conozca, y entro a la casa y a cada habitación le asigno una categoría de lo que tengo que memorizar y voy asociando el concepto que tengo que memorizar con un elemento de la habitación. Por ejemplo, entro y a la izquierda está el living y voy a asociar determinada palabra al sillón, otra palabra al estante, a la mesa, etc. Y después en mi mente hago el recorrido y voy recordando. Esa es una mnemotecnia que está comprobado que funciona, o sea, no es que a uno se le ocurrió. Yo la uso, es súper buena. Sí. Yo nunca la había escuchado. Es genial. El Palacio de la Memoria. Pueden profundizar a los amigos si es que quieran. De verdad que es una técnica muy buena. Yo lo he utilizado cuando tengo que hacer esas defensas de tesis, que son como muchos datos, muchas ideas que tienes que defender o en alguna ponencia, alguna exposición. Entonces es curioso porque mientras estoy en la ponencia, mentalmente entro a mi palacio y empiezo a asociar las ideas. Tengo algunos apoyos visuales igual que me ayudan, pero y puedo memorizar y recordar con mayor rapidez. Sí, es porque nuestra memoria va a recordar más fácilmente lo que está asociado a una imagen. Si nosotros nuestros recuerdos, por ejemplo, de infancia, yo digo a los chicos, son en imágenes, no son escritas. Entonces todo lo que es visual, colores, va a ayudar a mi memoria. Hay otros elementos, por ejemplo, repetirle a otro, contarle a otro, repetir eso. Eso es lo que más se usa, ¿cierto? Repito, pero una recomendación que entregamos a veces siempre es como me tengo que aprender determinada cantidad de conceptos, no sé, 20, 30, 50 medicamentos. Un día me pongo una meta, me aprendo primero estos 10. Mañana puedo aprenderme otros 10. Es distinto querer tomar la lista completa y querer memorizarla en una tarde completa a dosificar, por así decir. Exacto. Y decir, hoy día me voy a aprender 10, mañana aprendo estos 10. Ahí el desafío es empezar con anticipación. Claro. ¿Cierto? Porque si pretendo el día previo y me tengo que aprender todos los conceptos, va a ser un poco difícil. Nuestra memoria, como habíamos aprendido, colapsa, ¿cierto? Con tanta cosa. Oye, Graciela, volviendo un poco al tema que veíamos al inicio de esto que me preparo para a veces para la nota, para la calificación, para la evaluación. Es cierto que es importante aprender, pero también tengo que dar cuenta a través de una evaluación. Puede ser que a veces no me sé preparar porque a veces te prometo que me pasa que yo lo sé todo, pero no sé cómo rendir la evaluación. Como que a veces me bloqueo, a veces las preguntas siento que no las entiendo. Es como, ¿existe una técnica para prepararse para rendir una evaluación? Bueno, primero que todo es la anticipación. ¿Cierto? Estudiar el día anterior, 2 días antes, 3 días antes va a ser muy poco. Primero, ser consciente del tipo de evaluación que es.
No es lo mismo dar mi primera evaluación, que a lo mejor tiene una menor ponderación, que dar una evaluación final que vale un 40% de mi nota. Entonces, Claro. ser consciente primero de la evaluación que voy a dar. Ahora, muchas veces ya conocemos el tipo de evaluación que el docente hace. No, este Claro, profesor hace eso solo iba- de desarrollo. Iba a comentar también algo Exacto. así. Entonces también, bueno, las primeras evaluaciones es difícil. Las primeras evaluaciones es como no conozco nada. Pero ya después los chicos dicen, no, este profesor espera este tipo de respuesta. Entonces ya tengo una idea y sé cómo me podría preparar. El componente emocional va a influir. Generalmente cuando nos quedamos en blanco, nos bloqueamos, es porque hay un componente emocional. Y cualquier situación de evaluación nos va a generar nerviosismo, ansiedad. Y eso va a ser siempre así. Entonces, ¿cómo bajo un poco esa ansiedad, ese nerviosismo? Primero, preparándome bien. Y lo que decía recién, sabiendo más o menos, teniendo noción de lo que el profesor me puede preguntar. De repente los profesores incluso en clase dicen, esta es pregunta de certamen. Sí, Digo, aprovechen eso, anótenlo. Entonces, la anticipación con la que me prepare es clave. Claro. Y bueno, y esto de hablarlo con el docente también. Profe, ¿qué es lo que usted más prioriza o considera a la hora de evaluar? O sea, no tiene nada de malo preguntar, ¿eh? Claro. O sea, Te va a decir todo. bueno, pero en las preguntas que usted va a hacer, o cómo es el tipo de respuesta que más pueden demostrar que yo sé sobre este tema, porque al fin y al cabo también muchas evaluaciones dependen del docente. Yo me acuerdo que había profes que siempre nos ponían una pregunta al final como para el puntito extra que nada que ver, ¿eh? Me preguntaban, bueno, en comunicación a veces como para uno estar informado, pero vos tenías que estar informado de las noticias a nivel mundial. ¿Y cuál es la empresa que compró tal otra empresa? Entonces vos decías, claro, esta pregunta tengo que saberla porque me da el punto extra y no tenía nada que ver con el tema que estábamos hablando. Entonces eso creo que mucho también depende del docente, que es lo que para él es más importante en su modo de evaluar y bueno, aprovechar antes, si uno ya viene preparándose, a preguntar, a consultar a los docentes. Algunos incluso pasan, bueno, en Argentina pasaba, listas de cuáles van a ser algunas de las preguntas Sí. que van a estar incluidas. Sí. Entonces, creo que la evaluación es una instancia en la que uno se puede preparar. Exacto. Pasa también mucho, la mayoría, sí, yo diría que la mayoría de los chicos no se atreven mucho a dialogar con el profesor, son muy pocos, lamentablemente. Sí. Creo que en general no se saca el provecho que podría sacarse a la clase. Son muy pocos los que se atreven a dialogar, a cuestionar incluso a veces o decir, Sí. profesor, no estoy de acuerdo, yo Claro. pienso tal cosa. En general a los chicos les cuesta expresarse en público. Ahora yo creo que un poco más que antes, la Sí. pandemia parece que afectó un poco eso, a exponer los estudiantes, mucha dificultad, muchos casos de estudiantes que les cuesta exponer, que se ponen muy nerviosos y lamentablemente es común, pero sí debiese haber un diálogo más fluido con el profesor. Siempre que uno lo haga con respeto, o sea, uno está aprendiendo también, ¿no? Plantear las dudas, yo creo que es importante. Te voy a responder como docente. A ver, o yo soy muy revolucionaria. No, está bien. Solo que pensaba que en mi rol docente los profes repetimos algunas ideas que son importantes Sí. y que están asociadas generalmente al propósito, al Sí. objetivo o al resultado del aprendizaje que queremos tener. Pero por otro lado me pasa con mis estudiantes que no leen antes de la clase. Entonces como que llegan a la clase esperando que el profe les entregue un nuevo conocimiento y las clases más enriquecedoras son aquellas cuando ellos ya vieron antes y porque puedes empezar a pasar a otro nivel de cognitivo, ¿no? No solo te quedas en un nivel superficial de conocimiento, sino más bien ahora a relacionar, a asociar y lo mejor que es a reflexionar y ya con esa mirada que tú tienes. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Ya? Eso solamente podemos hacerlo cuando los estudiantes han leído antes o han estudiado un poco. Así es que también podemos prepararnos para la evaluación de esa manera y para la clase, ¿cierto? Tal cual, porque si uno no sabe qué va a preguntar. O Claro, sea, el que estudia el día anterior... Les generan dudas, ¿ah? Claro, o sea, y ya no puede preguntarlas. Exacto. Entonces, Pasa claro, eso, si ¿no? vos venís preparándote de antes, tenés cosas que preguntar porque te surgen dudas y preocupaciones, pero si vos, claro, dejás todo para último momento, no. Y hablando de esto de los hábitos y que comentábamos que muchos se quedan estudiando, ¿no? Hasta altas horas de la noche. ¿Qué pasa con el sueño? O sea, ¿cuán beneficioso es en el aprendizaje el descansar bien?
¿Cómo ¿Sabes ayuda? qué, Graciela? Este es un tema que tocamos de manera frecuente. Otros profesionales también nos han dado su opinión científica con respaldo científico, porque es algo frecuente en los estudiantes universitarios, incluso los de enseñanza media, si es que nos escucha aquí los papás o los chicos de media o de secundaria. Es importante esto de dormir. Explícanos por qué, qué relación tiene el tema del sueño y la consolidación del aprendizaje. Como ahora experta en aprendizaje, ya lo escuchamos desde los psicólogos, desde el emocional, el terapeuta ocupacional también nos contó un poco acerca de cómo afectaba la motivación, pero desde el aprendizaje en sí, ¿qué relación tiene el sueño? Porque es algo frecuente, los chicos no duermen por estudiar. Lamentablemente está como normalizado que en la universidad o paso de largo estudiando, literal. Sí. Chicos, me quedé toda la noche estudiando, o me dormía a las 4 o 5. Entonces, me imagino al otro día, si tengo la evaluación al otro día y me dormía a las 3 de la mañana, mi memoria va a estar más lenta, mi concentración, ando de mal humor, etcétera. Bueno, biológicamente, debiésemos todos dormirnos por lo menos 2 horas antes de la medianoche. O sea, estamos hablando de las 10. Eso para seres humanos en general. Sí. Nuestra productividad baja a lo largo del día. Deberíamos ser más productivos durante las primeras horas del día. Ahora en Chile estamos con horario de invierno. A las 6:30 está oscuro. Y nuestro cuerpo ya cuando baja la luz natural ya se prepara para el descanso. Entonces son procesos biológicos que nosotros invertimos a veces, porque hay estudiantes que dicen, es que yo estudio mejor en la noche. Y puede ser, pero es porque han tomado ese hábito. Que por lo demás es muy dañino para su vida, que probablemente los resultados no los vean ahora, los van a ver un poquito tiempo después, ¿no? Poco, sí. Entonces está comprobado que la memoria y el aprendizaje en general, como decía Janina, hay una consolidación. Desconozco la parte técnica de las etapas del sueño, pero sé que hay etapas. Con una buena calidad de sueño, o sea, ese sueño profundo de descanso, sobre todo la memoria, se consolidan los aprendizajes y la memoria. Y también el dormir antes de la medianoche está comprobado a nivel de hormonas que se secretan, la melatonina que se produce en forma natural. Debiese entonces, o sea, aporta eso biológicamente a nuestras neuronas, el descanso mental. Por lo tanto, es más beneficioso que yo como estudiante a lo mejor me duerma a las 10 y me levante a las 5 de la mañana, por ejemplo, a estudiar. Claro. Va a ser más positivo que hacerlo al revés. Exacto, y quedarme hasta altas horas de la noche. En ese momento en que voy estudiando, Graciela, coméntanos un poco. Hoy día yo no traje mi computador. Hoy día traje lápiz. Y un lápiz que no se pierde. Muy lindo. Hoy día traje lápiz. Hoy día con el tema tecnológico tendemos a escribir apuntes, ¿cierto? En el celular, lo que es muy bueno, ¿cierto? Nos ayuda a la memoria, pero hemos dejado un poco esto de escribir a mano. ¿Tiene algún impacto o será que no? Así como que es nostalgia, vintage, tomar nota. Julie siempre anda con lápiz. Así muy bien. ¿Será que es vintage? A mí me encanta porque sí me funciona mucho. Te funciona mucho. ¿Tiene un impacto real eso? ¿Qué pasa con esto de tomar nota a mano? Sí, está comprobado también que al realizar el movimiento manual y lo que implica escribir, ¿cierto? Que es un proceso que ocurre en microsegundos, ¿cierto? Pero es llevar la palabra, ¿cierto? Procesar y llevarla al movimiento motor. En ese proceso se activan otras áreas del cerebro que no se activan cuando estoy digitando. Entonces también va a ayudar a la memoria. Lo que yo escribo, y muchos estudiantes lo expresan así, a mí me ayuda a estudiar escribiendo la idea principal, o traspasando lo que dice la diapo, me dicen a mano. Es porque ya con el movimiento y lo que implica la escritura, estoy activando otras áreas del cerebro que empiezan a hacer conexión ahí, y la memoria sobre todo también ayuda. Recordemos que la memoria motriz es más resistente al olvido. Entonces estamos asegurándonos de aprender algo. Alejandro, escribe a mano. Sí, nos puso un cartelito recién, ustedes no pueden ver. Desde ahí dice, yo escribo a mano. Muy bien. Yo me acuerdo que yo en la universidad tomaba apuntes con la compu. Siempre tomé apuntes con la computadora. Y luego en casa, claro, ya mi proceso en casa era distinto, ¿no? En cuanto a mis técnicas de estudio en el aula respecto de cuando yo tenía mis momentos, ¿no? De autorregulación que hablábamos y de estudio autónomo.
Claro, y a mí me funcionaba así, primero tomando nota en la compu, pero luego sí o sí era mano en casa, como más tranquila. Como que no quería perderme los detalles que decía el profesor, entonces escribía más rápido en la computadora. Exacto. Pero no me funcionaba solo eso. O sea, si yo me quedaba con eso, no tenía sentido para mí. Después sí, todos mis cuadernos escritos. Bien. Pero uno se va descubriendo también, y esa es la invitación, ¿no? O sea, Exacto. Ser conscientes de que tenemos que aprender a aprender. Y esto que hablábamos de la frustración, ¿no? Porque pienso en alguien que está en primer año, ¿no? O segundo, y uno dice, no soy bueno para esto. La frustración o el aprendizaje no me va bien, o no soy inteligente, esto que decíamos. Pero creo que el mensaje que podemos destacar es, se aprende. Sí. A aprender, es un proceso. Exacto. No nacemos con eso y a invitar a los chicos que nos escuchan aquí en la UNACH, o a los trabajadores que tienen hijos también estudiantes universitarios, o a la comunidad universitaria y a la comunidad aquí también del lugar donde nos escuchan en varios lugares aquí cercanos a Chile y internacionalmente también. Así es que busca el apoyo psicopedagógico. Es un profesional que está dispuesto a poder brindar todas las herramientas para que tengas éxito en los estudios y en lo que quieras aprender. Sí. ¿Puedo buscar un psicopedagogo si no estoy asociado al aprendizaje? ¿Me sirve para otras cosas también? Justamente me acordé que hay empresas, sí, en Chile creo que hay algunas que contratan dentro de el equipo, por ejemplo, de recursos humanos, psicopedagogos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, personas que son cambiadas de puesto a una tarea nueva o personas que se incorporan, ellos necesitan aprender. Claro. Por ejemplo, les tengo que enseñar a usar una plataforma o cómo funciona la empresa, y tienen psicopedagogos en la empresa, en el contexto laboral, que facilitan que la persona que se incorpora o que se cambió de puesto adquiera los aprendizajes que necesita. Súper. Ojo que el proceso de inducción en este caso que se hace en las empresas, pero también hay otros procesos que son importantes de la vida y que nos ayuda un psicopedagogo. Por ejemplo, puede que no estés estudiando en educación superior, pero necesitas aprender algo nuevo u organizar el tiempo de la vida. Si te vas a casar, tu planner... Wedding planner. Tu wedding planner. Puede ser una psicopedagoga. Puede ser una psicopedagoga. Conozco a varias cercanas, ¿ya? Que y son súper buenas, súper metódicas, y le pueden ayudar, ¿cierto? Si estás con planes de casarte también, de hacer una fiesta, qué sé yo. Porque en el fondo lo que nos ayuda a la psicopedagogía es ordenar estos procesos de la vida, tener una entrada, una salida y qué hacemos entre medio. Claro. Aprovechando los recursos propios. Así que vaya a la DAIA, pida hora a la psicopedagoga si es que usted va. Claro. Y si no tiene la posibilidad de venir aquí a la UNACH, busque ese apoyo profesional. Sí, yo creo que es muy importante también con esto que decíamos de las emociones, porque somos seres integrales, o sea, todo influye. Y ahora vamos a hacer una preguntita sobre la concentración, pero me acordé, ya que estamos hablando de anécdotas, la primera vez que fui en la universidad en primer año, yo estaba desesperada porque había muchos trabajos para hacer, muchos. Y yo siempre he llevado agenda. Me encanta tener mi agenda y decir, el lunes tengo que hacer esto y esto. Y yo, a pesar de que me había organizado, el día estaba tan apretado, porque yo trabajé mientras estudié, no me daban los tiempos, no me daban, o sea, yo cumplía, era responsable, pero aún así no sé por qué no me daba. Entonces yo fui a la psicopedagoga. Y claro, me abrió los ojos porque me dijo, pero a ver, tranquila, me dice, vos podés hablar con tu profesor, vas y le decís, mira, me pasó esto y esto, no sé si voy a llegar a entregar mi trabajo tal fecha, pero yo iba anticipadamente, o sea, no es que iba el día anterior y le decía, mira, no lo mañana hice. No alcanzo. No, yo con 2-3 semanas de anticipación, no sé si voy a poder, bueno, ahora no me acuerdo cuántas semanas, ¿no? Pero digo, no iba a poder. Y la profe me súper entendió y ahí como que se me abrió un mundo, ¿no? En cuanto a, claro, no es el fin del mundo. Uno puede priorizar, delegar también. Claro. Sí. La comunicación con el docente es clave. A todos nos puede pasar una eventualidad. Me enfermé, me quedé dormido, esto que típico que está como meme, esto de que la impresora no me funcionó cuando más la necesitaba. Que no nos funcionó a nosotras para imprimir esto. Fue terrible. Ya, entonces a los estudiantes también les puede pasar. Entonces, insistir en que escriba un correo al profesor. El medio de comunicación que yo tenga con el docente, que generalmente es el correo,
puedo allí comunicar, mis profesor me pasó tal cosa, y evito una mala consecuencia, a lo mejor que el profesor me ponga una nota baja, que me vea como irresponsable, que no fui. Exacto. Entonces también hacer énfasis en eso, que el estudiante mantenga una comunicación con el docente. Incluso pienso en la educación a distancia, ¿no? Claro, es muy importante porque si el profe tampoco te ve, pero entiende tu disposición, yo creo que ve tu disposición, digamos, en esa estructura está buena esa flexibilidad, o sea, porque se nota que uno está dispuesto a aprender. Ahora, como profesores generalmente respondemos a esa respuesta. No voy a hablar por todos, pero por lo general los profesores vemos esa necesidad. También fuimos estudiantes. Claro. Algunos seguimos siendo estudiantes mientras somos profesionales, docentes. Es que nos pasa. Oye, el tiempo se nos pasa súper rápido. Ya nos quedan 4 minutos para terminar el programa. Pero tenemos que saber sí o sí cómo hacemos el tema de la concentración. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Porque imagínate, yo les voy a contar por los amigos, ¿saben? Yo me paré recién porque no había silenciado mi teléfono. Entonces era yo no lo sentía, ¿eh? Yo sí. No lo escuchaba. No, pero fue tremendo para mí. De verdad que casi colapsé. Que miré a Alejandro con cara de susto de ¿qué hago? Y fíjate que eso hizo que me desconectara un poco de lo que estábamos hablando. ¿Qué tengo que hacer entonces para efectivamente mejorar mi concentración durante el tiempo que voy a estudiar, ya sea en clases o cuando estudio en mi casa? Una de las cosas es apagar el teléfono, ya aprendí, dejar el teléfono silenciado antes. Bueno, en clases, relacionado con lo que hablamos hace un ratito, la toma de apuntes ayuda bastante. Me exige un poco a estar pendiente y llevar el hilo que lleva el profesor en su clase, ¿cierto? Y registrar no todo lo que el profesor dice, porque es imposible, y a veces quiere anotar todo lo que dice, pero ideas, quedarme con lo central, conceptos, palabras, va a depender también de cuán rápido va el profesor, etcétera. Pero la toma de apunte es importante. E incluso la ubicación en la sala. Si yo veo que me desconcentro porque mi compañero habla, me ubico en puestos más adelante. Claro. Entonces, hablamos nuevamente de las decisiones. Pero en clase, bueno, va a importar también el sueño. Si dormí bien, mi concentración va a estar mejor. Influyen varias cosas, pero un tip podría ser la toma de apunte, favorece. Manual o, en este caso, a lo mejor digital, que algunos lo prefieren, va a ayudar en clase, estar pendiente, hacer preguntas, qué sé yo. Ahora, en el tiempo autónomo de estudio, evitar los distractores. Incluso pueden ser distractores visuales. Entonces, recomendación, tengo mi escritorio, que la mayoría de los estudiantes tiene, y a veces lo tenemos lleno de cosas. Puede estar ordenado, pero lleno de cosas. Y yo le digo, y a lo mejor te vas a quedar mirando el lápiz que ya has visto 1000 veces, pero como tiene colores, a lo mejor me voy a distraer mirando el lápiz, mejor lo quito. Entonces, optar por algo un poquito más minimalista. El teléfono, si me distraigo con música, mejor no la escucho, o si es música con letra, me voy a poner a cantar la canción final. Yo le digo, aunque sea en coreano, en inglés, no. Como sea. No. Solo melodía. Sí, es que solo no melodía. sé si a todos les pasa, pero la Julie se ríe de mí. O a ti también te pasa. Que de repente queremos acompañar algo con música y terminas cantando. Por eso, sí. Se recomienda una música sin letra. Sí. Entonces el espacio donde yo estudie va a influir. Avisar también, porque en el internado, yo estoy pensando en las chicos y chicas que viven acá. Claro, el avisar a tus compañeros de habitación, mira, para mí es importante estudiar de tal hora a tal hora, ¿cómo podemos hacer? Para no tener tampoco distractores como externos, sí, está bueno hay hablarlo. Chicos que en sus casas, por X motivo, no tienen las condiciones, tienen hermanos pequeños, sobrinos, qué sé yo, se quedan de hecho en biblioteca. Claro, el otro día un estudiante me dijo, me quedo a veces hasta las 8 porque prefiero estudiar acá. Claro. O a veces cuando cierra, me dijo un estudiante que vive cerca, cuando cierra la biblioteca me voy, porque sabe que donde vive no se va a concentrar. Claro. Hay distintos espacios para estudiar en biblioteca, ¿no? Hay algunos cubículos, ¿cierto? En el primer piso, pero también hay espacios especiales, salitas que puedes pedir para estudiar. Bien. Alejandro nos está apurando porque son 11:30. ¡Wow! Rápidamente, 10 segundos. Tiempo para que te ordenes. Basta de rumiar la mala onda, tú puedes tomar decisiones, autorregulación, tomar apuntes, ¿cierto? Para prestar atención, cuidar el lugar donde vas a estudiar, eliminar los distractores. Busca una psicopedagoga, casi como la doctora Polo estoy, y que Dios nos ampare. Que Dios nos ayude también. Así que gracias. Sí. Gracias por estar con nosotros. Nada, sí, muchas gracias por tenerte.
Gracias a ustedes. Adiós a los Fue un amigos. lindo programa. Adiós. Esto fue Explora tu mente. Te esperamos todos los lunes a partir de las 10:30 horas. Continuamos con la programación de Radio Universidad Adventista 106.9 FM.